La clase de hoy día está basada en un tema principal que es sobre la generación de las computadoras. Entonces vamos a conocer un poquito más de cómo se llevó a efecto la creación de la computadora y desde qué año apareció o desde qué año fue diseñada y sacada, como quien dice, al mercado. Entonces, hablar de la generación de las computadoras es llegar, en este caso, a los años como de 1840 por ahí más o menos, 1940, ¿sí? Entonces, como le decía, vamos primero a enfocarnos y a dejar bien definido lo que es el computador. Y yo, antes de dar mi definición o darle un concepto a ustedes, primero quiero saber qué piensan ustedes de lo que es el computador. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente y le dice qué es un computador? ¿Qué nos diría usted, Marjorie? Este, ¿Qué es un computador para mí? Sí, Para mí es como, bueno, lo primero que es una máquina. Una computadora es una máquina eh, y digamos que nos ayuda para buscar cualquier tipo de información que necesitemos. Eso es en sí lo que puedo ver por encima. ok, listo, gracias, Marjorie. Gemita, ¿qué nos puede decir de lo que es computador? Bueno, para mí que es una, a ver, en sí sí es una máquina que nos ayuda, bueno, nos ayuda también por ejemplo, a sacar información de ahí, como quiera, cuando uno, o sea, que es un tipo de máquina que nos es muy útil para nosotros, porque sacamos información, pues podemos también comunicarnos a otros lados por medio de ese computador. En sí podemos hacer muchas cosas con ese tipo de máquinas. Ok, listo, gracias, Gemita. Niña Carmen, su turno. Para usted, ¿qué es un computador? Carmen a la una, Carmen a las dos, Carmen a las tres. Hola, ¿me escuchan? Sí, fuerte y Sí, me claro. escuchan. Y ahora sí, sí estaba hablando, sino que no me escuchaba. Ya les decía que un computador es una máquina o un equipo automático de la información que reseca o envía información. En estos tiempos es muy importante porque estamos ahorita, es necesario. Ok, Carmen, muy bien. Muchas gracias por su intervención, niñas. Entonces, el computador, ustedes lo han dicho, básicamente es una máquina, pero falta complementar la otra parte, ¿sí? Porque una máquina, en términos generales, abarca muchas máquinas, ¿sí? Pero para definir, en este caso, lo que es el computador, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿sí? Sobre lo que son las computadoras. Entonces, las computadoras de hoy en día están invadiendo casi todos los oficios y trabajos del hombre, o también podríamos decir los trabajos del ser humano. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy útil, y ustedes lo han dicho, que nos facilita hacer varios tipos de trabajo, ¿sí? En muy poco tiempo. ¿Cuáles serían esas actividades que el computador nos permite realizar? Por ejemplo, operaciones matemáticas, simulaciones de eventos,
almacenar información, editar información, editar una imagen, un video, editar un audio, en fin, un sinnúmero de cosas que el computador nos facilita a nosotros como personas, como usuarios. Las generaciones de los computadores han tenido grandes avances. Desde que se inició el computador hasta nuestra fecha actual, han surgido eh, tecnologías que se han ido actualizando y otras tecnologías que se han diseñado y se han creado. Entonces, el computador de hoy normalmente tenemos que decir que es un gran procesador de información y de miles de cálculos que nos permite realizar. ¿Cuál va a ser el objetivo de nosotros en esta clase? Primero, conocer las diferentes generaciones del computador, mostrar la importancia del computador para nuestras próximas generaciones humanas, dar a entender los avances que ha tenido el computador a través de la historia, mostrar las importancias de los tubos al vacío en las primeras generaciones del PC, dar una visualización de nuestro futuro en el mundo de la tecnología por medio del PC y reconocer la importancia de la computación en la evolución de la vida humana. Eso vienen siendo en este caso, pues, eh, nuestros objetivos en la clase de hoy día, que tenemos que aprender eso de allí. El computador en sí, como pregunta que estaba en la primera lámina, que ¿qué es el computador? Ustedes lo dijeron muy claramente, que es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. Entonces, esa es la partecita que yo le decía que ustedes tenían que tratar de complementar, que es una máquina, ¿sí? Pero una máquina electrónica. Esta máquina o este computador va a recibir la información, los datos, lo va a procesar y luego lo convierte en una información útil donde ahí aplicamos lo que es ya la información por un medio de salida o por un dispositivo de salida. Entonces, no nos olvidemos que normalmente el computador ejecuta tres fases: entrada, proceso y salida. La evolución del computador se ha ido dando a medidas de que las necesidades, de que los cálculos eran más a sí mismos, que se hacían nuevos equipos con nuevas características y ya mucho más pequeños. ¿Para qué? Para justamente realizar los trabajos que se necesitaban para ahorrar tiempo. Entonces, antes, nosotros cuando íbamos, por ejemplo, a una tienda, a una farmacia, a una ferretería, a un supermercado, nosotros vamos a comprar algo y para atendernos se demoraban tanto tiempo, ¿verdad? Que si, por ejemplo, yo iba a una farmacia, en una farmacia yo pedía, por ejemplo, pastillas para paracetamol. ¿Qué es lo que hacía la persona que me estaba atendiendo o haciendo la venta? Tenía que ir a los stands, a las perchas, a revisar si había o si tienen esas pastillas. Si tienen, listo, regresa donde el cliente y dice, sí, sí tenemos paracetamol, ¿cuántas desean? Supongamos, yo le decía 10 paracetamol, iba al stand y revisaba si justamente habían las 10 pastillas. Si no habían las 10 pastillas, regresaban al cliente y le decía, solamente tengo 5. El cliente le decía, ya está bien, deme esos 5, esas 5 pastillas. ¿Qué hacía la persona que me estaba haciendo la venta? Cuando iba, en este caso, ya a facturar,
todo lo hacía de forma manual, ¿sí? Cantidad 5, detalle, paracetamol, valor unitario, 10 centavos, total a pagar, $1, ¿verdad? O 50 centavos en este caso, que eran 5. Entonces, miren que era un proceso tan largo, digámoslo así, que era una pérdida de tiempo. Ahora, con el computador y con algo que se conoce como sistemas informáticos, que son programas, son software creados por el hombre, ¿sí? Por el ser humano, y puesto en marcha en un computador. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos haciendo una venta? Nos van en el computador, colocamos paracetamol y en la pantalla nos dicen cuánto tenemos en stock. Yo coloco, quiero 10 pastillas de paracetamol, ¿verdad? Me dicen cuántas quedan en stock y me muestra el precio de la pastilla y el total a pagar. O sea, es un tiempo que se ha ganado con el computador y los sistemas informáticos que ya se lo aplican. Y yo creo que en esto no me va a dejar mentir la niña Gema, porque yo veo que está como en una farmacia. ¿Verdad, Gemita? No, es que estoy casi haciendo un inventario, pero sí le estoy poniendo asunto. Sí. Yo trabajo vendiendo repuestos, no es farmacia. Ah, no es farmacia. Yo pensaba que era farmacia porque se ven como cartoncitos así como de farmacia. Cartones de repuestos, sino que no Ah, estoy ya. haciendo un Ok. inventario. Listo. Niña Gemita, ¿ustedes manejan un computador con un sistema informático para hacer una venta? No, le cuento que como esto está recién, pues, y hemos, o sea, se ha invertido en otras cosas, todavía no. Ah, ya. Ok, listo. Bueno, yo pensaba que era una farmacia y pensaba que también ya tenían un sistema. Bueno, entonces, miren que, Comprar algo y tengo que estar buscando unas facturas. En cambio, en la computadora creo que hay un programa ya que uno pone el código y directamente sale si hay o no hay. correcto, así es, Gemita. Sí. Justamente cuando nosotros vamos a hacer una compra en los lugares que le he mencionado anteriormente, y le estaba colocando el ejemplo de la farmacia, el vendedor, en este caso el farmacéutico, ¿verdad? Él ya busca en el computador, coloca paracetamol, coloca cuánta pastilla de ese medicamento necesita, ¿verdad? Y automáticamente el computador, por medio del sistema, le dice cuánto es el total a pagar. Entonces, es algo mucho más rápido, ¿sí? Ya no se hace de forma manual los cálculos, en este caso la factura. Entonces, en base a esa experiencia, ¿sí? Puedo decir de que el computador nos ha venido a beneficiar en muchos aspectos la vida del ser humano. Y asimismo, el ser humano ha creado estos sistemas informáticos, estos software, estas aplicaciones que se colocan o se instalan en el computador para hacer más aún más fácil, ¿sí? Todos estos procesos que antes se lo hacía de forma manual. Bien, entonces, tenemos una imagen donde decimos el computador de ayer, pero de ayer no de ayer de día, sino de ayer de muchos años. Todo eso que ustedes ven en esa fotografía normalmente es un computador que ocupa todo un espacio muy grande, ¿sí? Y que tenía muchas desventajas. Una de las desventajas era que ocupaba demasiado espacio. Otra de las desventajas, que ese tipo de computador generaba mucho calor y que los procesos eran, en este caso, muy lentos. Teníamos paciencia para estar esperando los resultados. Pero sí ayudaba en ese tiempo, ayudaba mucho. Entonces, los computadores de antes abarcaban mucho espacio y no podían realizar muchas operaciones aritméticas.
Lo que hoy en día ya es lo contrario. Lo que hoy en día un computador puede ya hasta hablarnos, hasta decirnos hola por lo menos, ¿verdad? Mostrarnos operaciones matemáticas como resultado y de todo tipo, porque en el computador ya tenemos hasta simuladores que nos permiten hacer operaciones aritméticas, matemáticas, ecuaciones, gráficos, etcétera. Entonces, nuestro computador actual ya hace muchas cosas, pero vamos a revisar un poco de la vida del computador, de la historia de este computador en sus generaciones. Acá tenemos otro ejemplo, miren, de un computador. Eso que ustedes ven ahí en forma de perchas, todo eso era un computador, ¿sí? ¿Qué tan grande, qué tan el espacio que ocupaba y cómo generaban calor? ¿Por qué generaban calor? Porque justamente trabajaban con válvulas, ¿sí? Y estas válvulas normalmente eran como un foco y cuando la encendían, estos focos se encendían también, ¿sí? Y como eran demasiados focos, generaban esa calor. La temperatura ya no era fría, no era fresca, sino ya se comenzaba a poner más calorosa lo que era esa área, ese cuarto en donde se encontraba el computador. Entonces, entre sus características principales tenemos que utilizaban válvula electrónica, que se construye el ordenador ENIAC de 30 toneladas. Imagínense el peso que tenía esa computadora. Consumían mucha energía. El espacio de almacenamiento o donde se almacenaba la información era un tambor magnético. Utilizaban un lenguaje de máquina donde este lenguaje estaba dado solamente en 0 o 1. Y era una fabricación industrial, ¿sí? Fabricación industrial. Entonces, ahí tenemos las características, ¿sí? Principales en este caso de lo que es el computador. Ahora, vamos a revisar un poco y a conocer lo que son la generación de tubos al vacío. Los tubos al vacío eran justamente esto que ustedes ven aquí en esta fotografía, en esta imagen. Todos estos eran tubos al vacío. Que este tubo al vacío en este caso, que si ustedes se dan cuenta, son como unos focos, se encendían y eso generaba calor. Y básicamente todo esto que ustedes ven aquí en esta imagen, ¿sí? Es un computador. Todo eso es un computador. Y estos tubos al vacío lo que hacían era permitir la generación de energía, la generación de transmisión de datos y que el computador pues funcionara de una forma correcta. Bien, se me pasó una diapositiva. Entonces, estos tubos al vacío, en este caso, fueron la primera generación de computadores que inicialmente pues se construyó. La segunda generación de computadores normalmente aparecen en 1959 hasta 1964. Normalmente 5 años tuvo esa generación de computadores. En esta segunda generación aparece un dispositivo electrónico que vino a reemplazar, en este caso, a las válvulas o a los tubos de vacío. ¿Sí? ¿Qué apareció? Lo que ahora en la actualidad se sigue conociendo y utilizando, los transistores. Estos transistores surgen en esta segunda generación. Y el transistor no es más que este dispositivo que nosotros encontramos aquí. Este es el famoso transistor.
Viene con tres patitas, y estas patitas van soldadas en una placa como la que nosotros tenemos aquí en esta imagen, esta placa de fondo color verde, ¿sí? Entonces, aquí encontramos, miren, aquí encontramos un transistor y acá encontramos otro transistor, ¿sí? Este tipo de dispositivo transistor, vuelvo y repito, vino a reemplazar, en este caso, a lo que nosotros conocemos como las válvulas de vacío en la primera generación. Entonces, ¿cuáles eran las características de esta generación? Los transistores, en este caso, ¿sí? Usaban este tipo de componente para procesar información. Los transistores eran más rápidos y pequeños y más confiables que los tubos al vacío. 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Producían gran cantidad de calor y eran sumamente lentas, ¿sí? Entonces, este transistor normalmente reemplazó el tubo al vacío o las válvulas de vacío, que producían gran cantidad de calor, pero ya era, ¿sí?, en menos proporción. Y eran sumamente lentas, claro, porque todavía no habían descubierto la posibilidad de que la computadora procesara la información de una forma más rápida, ¿sí? Entonces, acá en la tercera imagen tenemos algunos modelos, ¿sí?, o diseños de lo que son los transistores. Miren que hay transistores sumamente pequeños, ¿sí?, hasta unos transistores que parecen como la pila de un reloj. Entonces, los transistores aparecieron justamente en la segunda generación de computadores, del año 1959 al año 1964. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí, por favor, de la primera y segunda generación? Ingeniero, algo que no vi, lo que se me pasó, la generación de tubos al vacío, ¿esta entre qué años fue? Esa es la lámina que se me ha perdido. Ah, ok, sí, porque la otra sí, sí la Sí, tenía. se me salió, no sé, se me desapareció la primera generación. Bueno, pero normalmente la primera generación de computadoras surgió en el año por allá del 1940, 1944, ¿sí? Y más o menos tuvo como unos 12, 14 años en el mercado, más o menos tuvo hasta como por el 1956, por ahí así, y después ya surge lo que es la segunda generación. Bien, entonces, vamos a retomar la segunda generación con respecto a sus características. Las características de esta segunda generación, que aparece el transistor, es el componente principal, es un pequeño trozo de semiconductor que lo que hace es permitir la transferencia de energía, la transferencia de datos de una forma un poco más rápida, ¿sí? Disminución del tamaño, disminución del consumo y de la producción de calor,
Su facilidad alcanza metas imaginables en lo que respecta al tubo de vacío. Tiene mayor rapidez a las velocidades de los datos y tiene una memoria interna de núcleo. Entonces, esas serían básicamente las características principales de lo que es la segunda generación de computadores. Vamos a la tercera generación. La tercera generación de computadores nace en 1964 y llega hasta 1970. Ese es el tiempo que tuvo en el mercado, se podría decir, lo que es esta generación. ¿Qué aparece en esta tercera generación de computadores? Normalmente lo que nosotros conocemos como circuitos integrados. Estos circuitos integrados es el componente principal en la tercera generación de computadoras, lo cual permitió abordar costos al tiempo que se aumentaba la capacidad de procesamiento y se reducía el tamaño de las máquinas. Entonces ya las máquinas ya no eran todo un cuarto o una pared de un cuarto, ¿sí? O el cuarto en su totalidad, sino que ya era más pequeña. ¿Por qué? Porque ya apareció este circuito integrado, ¿sí? Donde él era más rápido, almacenaba información, la información que almacenaba la procesaba de una forma mucho más rápida, ¿sí? Entonces la tercera generación emergió con el desarrollo de circuitos integrados, en las que se colocaban miles de componentes electrónicos. ¿Qué quiere decir cuando dice que se colocaban miles de componentes electrónicos? Que en una placa yo podía colocar cientos de circuitos integrados. Por ejemplo, en la tercera imagen, ustedes ven una placa como de fondo verde, ¿verdad? Y ven los circuitos integrados. Todo lo que está aquí ya colocado son circuitos integrados. Esos circuitos integrados se los coloca en algo que se lo conoce como zócalo. ¿Cuál es el zócalo? Donde está posicionada la base de la placa. Por ejemplo, esto que yo estoy seleccionando acá, esto es el zócalo, ¿sí? Y en estos zócalos es donde yo coloco lo que es el circuito integrado. Si ustedes se dan cuenta, trae como unas patitas, ¿verdad? Estas patitas tienen que justamente ingresar en los huequitos o agujeros que se encuentran en estos lados. Aquí deben ingresar, en este caso, esas patitas, que en términos informáticos nosotros le decimos pines, ¿sí? Entonces, estos pines son los que hacen contacto en la placa, en el zócalo, en esa base, y produce, en este caso, pues, su respectiva función en este caso, ¿sí? Entonces, ese de allí es el famoso circuito integrado, que en nuestra actualidad se lo sigue utilizando. Todo dispositivo electrónico o eléctrico, ¿sí? Utiliza circuitos integrados. Utiliza también transistores, ¿sí? Lo que ya no se utiliza son esas válvulas de vacío, esos tubos de vacío, ya eso ya no se utiliza. Pero sí nosotros seguimos utilizando todavía los circuitos integrados. Los teléfonos celulares tienen circuitos integrados, las computadoras de escritorio, las laptops tienen circuitos integrados, las refrigeradoras que tienen esa pantalla táctil o esa pantalla que nos muestra, en este caso, el grado de enfriamiento, la hora, el día, qué sé yo, ¿verdad? Esos equipos ya trabajan con circuitos integrados. Los relojes, los relojes de muñequera que normalmente nosotros usamos, ¿verdad? Los que son digitales, tienen circuitos integrados.
Entonces, básicamente todo componente electrónico tiene lo que son circuitos integrados, cientos de circuitos integrados. El celular tiene un sinnúmero de circuitos integrados, ¿sí? Que permiten que el celular pues funcione correctamente. Entonces, básicamente, en la tercera generación, ¿qué fue que apareció? El circuito integrado. ¿De qué año a qué año? De 1964 a 1970, ¿verdad? ¿Cuáles son sus características principales? El circuito integrado y la miniaturización. Cuando decimos miniaturización, nos estamos refiriendo a que ya las cosas comenzaron a ser más pequeñas. ¿Qué más nos dice? Que el consumo de energía era menor, ya no ocupaba mucho espacio físico, nos ayudaban para el teleproceso, era multiprogramación. ¿Por qué multiprogramación? Porque ahora, en esta generación, yo ya podía estar trabajando con dos cosas al mismo tiempo en esa computadora, como lo hacemos nosotros en la actualidad. Estamos trabajando en Word, estamos trabajando en Excel, estamos escuchando música o tenemos abierta una ventana de un navegador, etcétera. Eso es multiprogramación, ¿sí? Renovación de periféricos, en este caso, pues la actualización. Instrumentación del sistema, compatibilidad, aplicación de las aplicaciones. Ustedes se preguntarán, aplicación de las aplicaciones, ¿verdad? A esta parte se refiere a que yo puedo utilizar una aplicación, ¿sí? De otras aplicaciones. Por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, el Paint, un navegador, un programa antivirus, ¿sí? Entonces, aplicación de las aplicaciones. Básicamente es eso. Y también lo que se corresponde a lo que dice la mini computadora. No vayan a pensar que la mini computadora, por ejemplo, es la laptop o es una mini laptop, ¿sí? La mini computadora quiere decir que ya las máquinas, que ya esas computadoras eran más pequeñas, ¿sí? Básicamente, no como la laptop, no como la máquina de escritorio, pero sí justamente como la que nosotros vemos ahora en la imagen. Esto que ustedes ven acá, la primera imagen, es un computador, ¿sí? Un computador que miren que ya era más pequeña, ¿sí? Acá en la segunda imagen tengo otro computador que también ya es más pequeña, ¿verdad? Entonces, poco a poco fueron creándose computadoras mucho más pequeñas. Ya no ocupaban tanto espacio, ya no emitían mucho calor, ya sus procesos eran más rápidos. Entonces, en esta tercera generación se crea la computadora IBM 360. Esta IBM es una empresa dedicada a la fabricación de computadoras, pero computadoras, nosotros le decimos computadoras como originales, que esa empresa la fabricaba para ellos, no las comercializaba. Después, ya de un tiempo, en vista de que ya todas las personas necesitaban de un computador, ya esta empresa comenzó a comercializar los computadores que ellos creaban. Pero básicamente los computadores que ellos diseñaron, que ellos crearon, fueron para ellos mismos, para la misma empresa. Pero después de un tiempo, en este caso, pues la comercialización, que todo el mundo quería tener una computadora, pues ellos comenzaron ya a fabricar para la venta. Entonces, esta tecnología permitía alcanzar los componentes electrónicos que hacen un circuito en pequeñas pastillas que contienen gran cantidad de transistores y otros componentes discretos. Entonces, miren, esta computadora, además de tener el componente principal de la tercera generación, que eran los circuitos integrados, también ellas utilizaban lo que son los transistores.
Por eso las computadoras se hicieron más pequeñas y se hicieron más rápidas, ¿sí? Al momento de leer información, de transmitir datos, de procesar información. Entonces, esa máquina IBM 360 fue una de las primeras en verse más pequeña. Vámonos a la cuarta generación. La cuarta generación normalmente aparece en 1971 hasta 1983. Más o menos 12 años tuvo en el mercado esta generación. ¿Qué es lo que aparece con esta cuarta generación? Aparece algo muy importante que hasta en la actualidad se lo sigue utilizando. Y nosotros lo conocemos como microprocesador. O también nosotros le decimos un chip. Si ustedes se dan cuenta en las imágenes que tenemos, este fue, se puede decir, casi uno de los primeros microprocesadores que salió al mercado, a la venta, con los computadores que ya eran más pequeños, como los computadores que nosotros tenemos en casa, que le llamamos computadores de escritorio. ¿Sí? Y ustedes se estarán preguntando, pero ¿qué es eso de allí? ¿Qué hace? Para ustedes, que quizás no lo conocen y sí han escuchado, esto de aquí, esta tabletita con estos pines, que estas patitas están hechas de un material de cobre, esto de aquí es el famoso CPU del computador. ¿Sí? Este es el famoso CPU del computador, la unidad central de proceso. Nosotros le llamamos microprocesador. ¿Sí? Microprocesador. ¿Por qué le llamamos microprocesador? Porque es un chip tan pequeño que tiene millones, digámoslo así, un término un poco exagerado, millones de circuitos integrados que están dentro de ese chip. Entonces, en esta generación, la fase caracterizada por la integración de los componentes electrónicos, lo que propició la aparición del microprocesador. Es decir, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. Se desarrolló el microprocesador, se colocaban más circuitos dentro de un chip. Y básicamente el CPU, esta placa, ¿sí? Es un chip. Y debajo de esta base, que la que yo estoy en este caso como resaltando, ¿verdad? Acá, en esta base existen cientos, varios circuitos, ¿sí? Que permiten el proceso de la información del computador. Este CPU, este microprocesador, es el conocido también como cerebro del computador, el que procesa toda la información que entra y sale del computador. Esto fue uno de los primeros diseños que salieron como microprocesadores o como CPU, ¿sí? Nosotros normalmente, se lo dije en la clase anterior, que nosotros estábamos acostumbrados a, a decirle CPU a esa cajita, ¿verdad? Que nosotros normalmente, pues, eh, tenemos en nuestra máquina de escritorio, ¿verdad? Entonces, a esa caja nosotros le llamamos CPU. Y yo en la clase anterior le explicaba por qué le decimos CPU a esta caja, a este case, porque así es el nombre original. ¿Sí? Entonces, esta cajita normalmente nosotros la identificamos con el nombre de case. Otras personas la identifican como gabinete. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nosotros
nos hemos acostumbrado a decirle CPU a esa caja. ¿Quién me lo dice? ¿Quién me dice por qué nosotros nos acostumbramos a decirle CPU a la caja del computador? Yo lo expliqué en la clase anterior. No sé si Marjorie se acuerde o si Gemita y Carmen conozcan. Muestro ahí eso no escuché, pero sí me gustaría saber. Marjorie, No sé. usted que estuvo en la Digo, clase, ¿se ingeniero, acuerda? que yo eso no escuché porque tenía mi internet malo, pero sí me Bueno, gustaría saber, como que me perdí listo. esa parte. Ok, El bien. CPU no es donde, bueno, o sea, no, siempre he tenido, o sea, bueno, me habían dicho que el CPU es porque es lo que guarda, o sea, como, a ver, guarda o procesa parte de información, no, la verdad que no sé, como, Bueno, tiene un poco de ideas de Gemita, ¿sí? Normalmente esa caja, que nosotros le decimos CPU, su nombre original es case y otras personas lo conocen como gabinete. ¿Por qué nosotros nos acostumbramos a decirle CPU? Porque dentro de esa caja está toda la unidad central de proceso que permite que el computador funcione correctamente, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos a encontrar en esa caja, ¿sí? Justamente se le llama unidad central de proceso, porque dentro de esa cajita o dentro de ese case vamos a encontrar dispositivos o componentes electrónicos que permiten que el computador funcione de una manera correcta. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, la placa madre, que es el mainboard, vamos a encontrar el mismo CPU, vamos a encontrar el disco duro, vamos a encontrar la memoria RAM, vamos a encontrar una fuente de poder, vamos a encontrar tarjetas de red, tarjeta de sonido, tarjeta de video, etcétera. Un sinnúmero de componentes electrónicos que permiten que el computador funcione de forma correcta. Pero el principal entre todos esos componentes dispositivos es el CPU. Si el computador no tiene, si el computador no tiene este CPU, no va a procesar la información, no va a funcionar. Es como que si nosotros nos quitaran el cerebro, ¿verdad? Nos quitan el cerebro y en este caso eh, no hacemos nada, no procesamos absolutamente nada, ¿sí? Entonces, el CPU es el cerebro del computador. Microprocesador, chip, procesador, CPU, es lo mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando usted va a comprar una computadora, a ustedes le dicen, es una computadora Core, Core i, Core i3, por ejemplo, ¿verdad? Cuando ustedes escuchen hablar de Core i3, de Core i5, de Core i7, de Intel Celeron, de Intel AMD, justamente se están refiriendo es al CPU, al microprocesador. ¿Estamos? Entonces vayan conociendo esa parte. Cuando ustedes vayan a comprar una computadora y le digan, sí, esta computadora tiene un procesador Core i3, entonces justamente se están refiriendo es a este chip, al CPU. Acá tenemos también otros ejemplos, ¿sí? De procesadores. Este tipo de procesadores son procesadores de contacto. ¿Por qué se le dice de contacto? Porque ya no tiene los pines como el que tiene acá este microprocesador, este CPU. Entonces acá solamente eran unos contactos, eran como unos puntitos de soldadura que estaban ahí pegaditos y que hacían contacto con la placa y procesaban la información. Comenzaba a hacer su funcionamiento. ¿Sí? Entonces, miren, aquí por ejemplo tengo una imagen que dice Intel Core i7, ¿sí? Este Core i7 justamente puede ser el microprocesador del computador, ¿sí? El famoso CPU, el famoso cerebro del computador. Bien, preguntas hasta ahí, por favor. Ingeniero, Sí, dígame. sí, yo tengo una pregunta antes de que continúe.
Esto del core, por ejemplo, el que usted tiene ahí, que creo que dijo que era i7, ¿sí? ya esto es como, digamos como, sería en sí como la capacidad que tiene el CPU para guardar mucha, o sea, cierta información. Es como la capacidad. A ver, no nos confundamos, ¿sí? Miren, el procesador no almacena información. El procesador, su palabra lo dice, procesa información. ¿Estamos? O El que sea, es como almacena, con la rapidez que lo va a procesar, ¿no? exacto, ¿No? correcto. Sí, el procesador lo que hace es procesar la información a una velocidad muy rápida, ¿sí? Por ejemplo, si usted está haciendo un cálculo en Excel, por ejemplo, está trabajando en Excel, y usted está aplicando una fórmula, ¿verdad? Para sumar. Esa fórmula, ese proceso, usted lo ejecuta en Excel, pero quien se encarga de darle el proceso y la respuesta es justamente el procesador, el CPU. Entonces, por eso yo le decía anteriormente, todo lo que nosotros ingresamos al computador en información, el procesador en el CPU es el que se encarga de procesarla. ¿Sí? Toda la información que sale del computador, sea por la pantalla, sea por la impresora, sea por un proyector, sea por un pendrive, todos esos procesos lo realiza el CPU. ¿Estamos? Entonces, el CPU no es que me va a almacenar información, me va es a procesar la información. ¿Estamos? Digamos, ingeniero, que podríamos decir que entre menos capacidad de core, en este caso, por ejemplo, un core i3, va a procesar con menos Velocidad. rapidez que por ejemplo, un core 7. Claro, Sí, con menos correcto. velocidad. Correcto, Marlon. Ah, Correcto, sí. El Core i3 es una versión, el Core i5 es otra versión más rápida, el Core i7 es otra versión más rápida, ¿sí? Y ya está saliendo el Core i9, un procesador más rápido todavía al que el Core i7, al que el Core i5 y al que el Core i3. Entonces, toda esta evolución, ¿sí?, tecnológica cada vez va a ser más rápido. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Vamos a la quinta generación. ¿Sí? La quinta generación de computadores surge en 1984 hasta 1989. 5 años de generación tuvo esta quinta. ¿Sí? 5 años en el mercado tuvo esta quinta generación. Surge normalmente la PC tal como nosotros la conocemos ahora, la máquina de escritorio. ¿Sí? En 1984 surge lo que es este tipo de computadores. 4 elementos básicos que se diseñaron y se crearon. Lo que es el case o CPU, lo que es el monitor, lo que es en este caso el teclado y lo que es el mouse. Esos son los 4 componentes básicos del computador. ¿Sí? Ya la impresora, ya un lápiz óptico, un escáner, una cámara web, ya son partes que se agregaron después con el avance de la tecnología. Pero normalmente nosotros con los que trabajamos era con estos 4 componentes, ¿sí? Teclado, mouse, monitor y el case o CPU. Esos son los 4 componentes básicos. Entonces, en este caso, en vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo de lo que es el software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Entonces, nosotros tenemos que conocer, ¿sí?, muy en claro todos estos tipos de computadores que han estado surgiendo en generación tras generación. Entonces, la IBM
Normalmente es una empresa, como se lo dije en la lámina anterior, es una empresa dedicada a la construcción, fabricación de computadores, ¿sí? Y ellos presentaron la primera computadora personal, que en este caso revolucionó el sistema informativo o el sistema informático. Todo el mundo quería ya tener una computadora en su casa. Entonces, la IBM comenzó a comercializar este tipo de computadoras. Y claro, como eran unos computadores muy buenos, valían cientos, ¿sí? O miles de dólares, ¿sí? Eran muy caros. En ese tiempo eran muy caros. Ahora ya podemos decir que están a un precio más bajo, pero en ese tiempo el que tenía un computador tenía dinero. Como a veces decían por ahí, solamente los ricos podían comprarse un computador en ese tiempo. Pero bueno, el mundo siguió, la tecnología siguió avanzando, ¿verdad? Y surgieron otros tipos de componentes. La sexta generación. La sexta generación entra en vigencia desde 1999 hasta la fecha. ¿Por qué? Porque ya no ha habido más generaciones. Ya lo que han habido es actualizaciones de lo que ya está creado. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas, paralelo vectorial, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. Se han creado computadoras capaces de realizar más de 1 millón de millones de operaciones aritméticas de puntos flotantes por segundo. La generación, la tecnología de esta generación ya ha sido desarrollada o están en ese proceso. Algunas de ellas son, por ejemplo, la conocida inteligencia artificial, lo que más se utiliza y se lo aplica en esta actualidad mundial. La teoría de casos, los sistemas difusos, la holografía, lo que se conoce como transistores ópticos, en fin, etcétera. ¿Sí? Entonces, miren, aquí hay un ejemplo de un computador, ya un moderno de la empresa Apple, ¿sí? Que ya no utiliza ese cajón que nosotros le decimos CPU y que normalmente lo conocemos como case, ¿sí? Este computador de aquí ya no utiliza un case, ya no necesitamos esa caja. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba en esta caja está justamente detrás de lo que es la pantalla, en cosas más pequeñitas, ¿sí? A este tipo de computadores se lo conoce como todo en uno, ¿sí? ¿Por qué todo en uno? Porque aquí está la pantalla, aquí adentro o detrás de la pantalla en este caso está el CPU, está el disco duro, está la memoria RAM, están los puertos USB, están todos. Lo único que está externamente todavía es el teclado y el mouse. Pero aún así, este tipo de computadores de aquí son, en este caso, táctiles, ¿sí? Así como los celulares, manejan una pantalla táctil, donde nosotros podemos, en este caso, con el dedo, ¿sí? Los dedos, escribir. Presentamos aquí lo que es el teclado virtual, ¿sí? Aquí colocamos el teclado virtual y nosotros podemos escribir como que si lo estuviéramos haciendo en un teclado externo. Y también, si no queremos utilizar el mouse, también con el dedo podemos nosotros mover y hacer lo que hacemos con el mouse. Entonces, miren cómo ya la tecnología fue evolucionando, fue cambiando, fue actualizándose. Tenemos computadores de ahora de tipo laptop, ¿sí? Estas laptops de ahora en este tiempo
todo lo que es la pantalla, nosotros lo podemos como acostar, como hacer como de forma plana, ¿sí? O la podemos girar también. Entonces, dependiendo el modelo, dependiendo la marca de fabricación, entonces existen diferentes tipos de computadores, ¿sí? Entonces, tenemos que ir conociendo todo este avance tecnológico. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿por qué creen, por qué creen ustedes que ya no hay una séptima generación de computadores? ¿Por qué creen ustedes que ya no hay una séptima generación de computadores? ¿Quién desea participar? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué creen ustedes que no hay una séptima generación de computadores? Yo antes lo dije, Ingeniero, porque esta de aquí es la última, o sea, de 1999 hasta la fecha. ya, ¿qué más podría hacer? Azucena, usted estaba diciendo algo. Lo que ahora hay son las actualizaciones, yo te digo. Ah, ya, correcto. Muy bien, Azucena. Ya no hay una séptima generación de computadoras porque ya todo está creado. El computador está creado. Yo ya no voy a crear un nuevo computador. Lo que voy a hacer es actualizarlo, ¿sí? Modificarlo en tamaño, en procesador, en disco duro, en memoria. Todo eso se actualiza, pero ya eso ya está creado, ¿verdad? Lo que ya está creado no lo puedo volver yo a crear. Lo que hay son actualizaciones y todas las empresas constructoras de computadoras lo que hacen es modificar la anterior, actualizarla. Un ejemplo claro, los celulares. Usted compró un J5, después de unos meses salió el J7, después de unos meses salió el J9, después de unos meses salió el J10, ¿verdad? Pero no es que es un nuevo teléfono, solamente es una actualización que le han hecho al anterior, nada más. Lo mismo pasa con los sistemas operativos. Nosotros manejamos Windows. Windows apareció en el año como de 1995, que justamente llevaba su nombre, Windows 95. Salió el Windows 97, salió el Windows 98, salió el Windows 2000, salió el Windows NT, salió el Windows 7, salió el Windows 8, ahora tenemos el Windows 10. Entonces, todo eso también ha sido actualización, ¿sí? Yo ya no voy a crear un nuevo sistema operativo, ya no voy a crear un nuevo Windows, porque ya está creado. Lo único que tengo que hacer es actualizarlo, nada más. Lo mismo pasó con el paquete de programas de Office, ¿sí? El Office normalmente apareció como el Office 2003, luego apareció el 2007, luego apareció el 2010, luego apareció el 2013, el 2016 y ahora tenemos el Office 2019. Pero es el mismo Office, es el mismo Word, solamente lo que le han hecho es actualizaciones, cambiarle un poco la pantalla, aumentarle unas que otras herramientas por ahí que se le han agregado, pero es la misma cosa, ¿verdad? Entonces, gracias en eso, ya no hay más generación de computadores porque ya los computadores están creados. Lo que hay son actualizaciones, nada más. ¿Estamos claros hasta allí, por favor? Si tienen alguna pregunta, me lo dicen. Por ejemplo, alguna actualización se la puede llamar generación, No, porque, ya por no, ejemplo, cuando yo fui a no. comprar mi lacto, Sí, cuando yo fui a comprar mi lacto, incluso en el cuadrito que dice del Core i3 dice séptima generación. correcto. Pero no es que es una generación de computadoras. Yo esperaba que me dijeran eso porque un curso, el curso de la mañana, también me mencionó algo referente a eso. Y estaba esperando y decía, vamos a ver si me lo dicen en este curso.
No es que es una nueva generación de computadoras. Y yo se lo expliqué antes. Core i3, Core i5, Core i7 es el mismo procesador, pero actualizado. Claro, Core i3 generación 1, Core i3 generación 5, Core i3 generación 7, Core i3 generación 10. Pero no están hablando del computador, por si acaso. Están hablando desde el procesador, que lo que han hecho es una actualización. Estamos. Core i5, generación 3. Core i5, generación 5. Core i5, generación 7. Core i5, generación 10. Core i7, generación 7. Core i7, generación 10. Generación 9. Entonces, eso es una actualización. No es una computadora nueva que han creado. ¿Sí? Que se le quede bien en claro esa partecita de allí. Computadoras ya no se están creando, porque ya están creadas. Lo único que se hace es actualizar todo lo que tiene ella. Se actualiza el procesador, se actualiza el disco duro, se actualiza la memoria RAM, se actualizan los mainboards. Todo eso es actualización. No es que crean uno nuevo, lo actualizan. ¿Estamos claros? Azucena, Claro, si estamos claros, Azucena, si está entendido. sí, sí la entendí. También hay Ok, otra pregunta, una dígamela, pregunta dígamela. A mí me encanta cuando me que preguntan. decía de las computadoras que vienen dos en uno. Por ejemplo, mi mamá tuvo una de esas, pero se le dañó. No recuerdo por qué según fue que se le dañó, solo no volvió a aprender. Y nosotros queríamos hacerla arreglar y decían que esas de ahí son de una sola vida, porque Correcto. Usted lo ha dicho muy bien. Son de una sola vida. ¿Por qué? Son muy sensibles a los golpes, son muy sensibles a las altas y bajas de energía, porque todo viene en una sola placa, ¿sí? La pantalla calienta, la pantalla calienta, ¿sí? Y lo que estaba detrás de la pantalla justamente era la placa principal del computador, el mainboard. En el mainboard venía el procesador, venía la memoria RAM, entonces todo eso calentaba demasiado. Cuando estos científicos locos, le digo yo, se dieron cuenta de que lo que habían actualizado no era algo bueno, la sacaron del mercado. Y ya esas máquinas ya no se las venden, ya no se las comercializan, ¿sí? Porque fue eh, algo que la gente pensó que porque era bonita, que porque tenían todo ahí en una sola, ¿sí? Que la podían coger y llevársela debajo del brazo y se la podían llevar a cualquier parte, como una lacto, ¿sí? Pero no es así. Entonces, muchas personas, ¿sí? Se equivocaron al comprar un computador de ese tipo. Y yo se lo digo por experiencia casi propia, porque una, digámosle, prima política, ¿sí? Tenía justamente una máquina de esa. Le duró 3 meses, sin mentirle. 3 meses. No funcionó más. Se le quemó. ¿Por qué? Porque recalentó mucho. Entonces, esas máquinas necesitan, el computador necesita de ventilación. Por eso el microprocesador Una pregunta, está, este, ingeniero, por ejemplo, las lacto, cuando uno está trabajando, pues no pasa nada que todo el tiempo uno la tenga encima de esos ventiladores que uno compra. no pasa nada. Los ventiladores que normalmente le colocamos debajo de las lactos es justamente para que ayude a enfriar todo el sistema que está ahí dentro, ¿sí? Y a eso le iba a mencionar. ¿Por qué creen que los computadores, en este caso el microprocesador, no tengo una placa por aquí? El microprocesador, por ejemplo, utiliza un ventilador como este, algo parecido a esto que está aquí, un ventilador, ¿sí? Este ventilador lo que hace es mantener frío, ¿sí? Mantiene frío a lo que es el microprocesador para que no caliente.
Porque si este ventilador se llegara a quemar, el microprocesador va a recalentar por la gran cantidad de información que está procesando. Y al momento que recalienta, se quema. ¿Sí? Eso de allí pasó con ese tipo de computadores de todo el mundo. Se recalentaron y se quemaron. Se quemó la placa y adiós. Ya no hubo reparo. Entonces, todo computador necesita de ventilación. Los computadores de escritorio, en la parte de atrás, donde nosotros conectamos todos los cablecitos, ustedes se dan cuenta que la fuente de poder, ¿sí? La fuente de poder tiene un ventilador. También así mismo, un ventilador parecido a este. ¿Por qué? Porque esa fuente de poder también está generando energía y está calentando todo lo que tiene adentro de su placa. Entonces necesita de un ventilador para que se mantenga fresco. El mismo CPU necesita de un ventilador. Entonces, ¿para qué? Para que no recaliente y no se vaya a quemar. ¿Estamos claros? Azucena, Gemita, Marjorie, ¿estamos claros? Yo sí, lo Todo único claro, ingeniero. que es de la marca de mi lacto, creo que es de esa marca Dell. ¿Qué tal es esa, o sea, esa computadora? En lo personal, este es Gemita. La marca Dell para mí es una de las mejores marcas en laptop. Ay, casi que me hace asustar usted, porque yo iba a decir es una de las peores. No, 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 no. Le soy tan sincero. Para mí las mejores marcas en laptop es la Dell, la Toshiba, ¿sí? Que son las mejores. Ya, Y lo más único que la Dell, todavía la Toshiba. Sino que la Toshiba es cara. sí, usted no sabe ya, mire, es que yo sí tengo problemas, es nueva, pero el cargador que me vino en el acto, yo no sé si es que no me lo dieron original, porque sí que o sea, unos 3 días y ya no me vale ese cargador. Tengo A que ver, estar comprando así, compro mire, cada cierto tiempo tengo que yo, estar comprando cargador. mi, mi lacto que normalmente ya tiene cerca de 12 años que la compré, es una HP. 12 años, mire, una Core i3, 12 años. Pero como ha estado solamente en mi mano y yo solo el que la manipulo, yo le he ido actualizando. Le actualicé el disco duro, le actualicé la memoria RAM, le cambié de pantalla porque se me había ya dañado, pero sigue funcionando mi máquina. Pero ¿y qué crees Normalmente, que sería eso, miren, el miren cómo yo cargador? tengo ya mi cargador cogido ahí amarradito. ¿Sí ven? Pero aquí tiene que decir la marca, tiene que decir Dell. ¿Sí? Si su cargador no dice Dell, es porque no es de su computadora. Pero si dice Dell, entonces normalmente pues sabemos que sí es. ¿Sí? Entonces tiene que darse cuenta en esa parte. Y también en el voltaje. Si tiene 18,5 o si tiene 19,5 de voltaje. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Algo más? Bien, vamos entonces a continuar. El computador del futuro. ¿Qué nos dice el computador del futuro? En esta generación se espera llegar a los sistemas expertos. ¿Qué quiere decir sistemas expertos? Imitar el comportamiento de un profesional humano. ¿Qué quiere decir imitar el comportamiento de un profesional humano? Le pongo un ejemplo muy claro. En la medicina, ¿sí? Los médicos, ya hay robots que están creados mediante la inteligencia artificial que ya hacen cirugías, que ya realizan operaciones. Esta inteligencia artificial es creada por el hombre, ¿sí? La inteligencia artificial es todo aquello que se hace de forma automática. Y de aquí un ejemplo muy claro. Por ejemplo, las puertas cuando uno va ingresando al paseo shopping. Usted no tiene que abrir las puertas automáticamente se abren solitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen un sensor que detecta a la persona, el movimiento, y automáticamente se abren.
Eso es inteligencia artificial. Las lavadoras digitales, ¿sí? Son inteligencia artificial. Y ahorita, por ejemplo, los celulares inteligentes, los televisores inteligentes, entonces, todos ellos tienen inteligencia artificial. Y lo mismo va a pasar con el computador del futuro, que está basado en los sistemas expertos, que es la simulación de un profesional humano. Y le tocaba el ejemplo de un médico, que hay robots que ya operan, que ya hacen cirugía, ¿verdad? Entonces, para esto se emplean microcircuitos con inteligencia, en donde las computadoras tendrán la capacidad de aprender, asociar, deducir y tomar decisiones para la resolución de un problema. Entonces, ¿cuál es el propósito de la inteligencia artificial? Es equiparar a las computadoras con inteligencia humana y con la capacidad de que éstas razonen para encontrar solución a dichos problemas, básicamente en una esencia, ¿sí? En algo muy completo. Entonces, hacia allá nosotros estamos apuntando, hacia esa tecnología, y que en otros países ya lo hay. En otros países ya hay robots que andan haciendo limpieza, que andan haciendo ya cirugías, ¿sí? Entonces, hay, por ejemplo, este, aspiradoras, ¿sí? Aspiradoras de piso, que ya usted solamente las coloca, las enciende y solitas comienzan a rodar, a hacer limpieza en el suelo, en el piso, ¿verdad? Chocan con algo, regresan, giran y siguen limpiando, ¿verdad? Eso ya es inteligencia artificial. Eso ya no es, digámosle, casi un sistema experto, porque ya el humano no está haciendo la limpieza, lo está haciendo una máquina. Entonces, hacia allá nosotros estamos apuntando. Por ejemplo, aquí tenemos en la primera imagen, tenemos esta persona que básicamente es un holograma, es una realidad virtual, ¿sí? Tenemos en la segunda imagen un CPU, la unidad central de proceso, que nosotros le decimos que el cerebro del computador, pero este cerebro del computador lo relacionamos con el cerebro humano, con el de nosotros. Y la tercera imagen, tenemos una computadora con una cara, en este caso un rostro, que es mitad máquina y mitad humana, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo esto ya nosotros ya lo estamos viviendo en esta vida. Ya no es nada, nada nuevo para nosotros. Claro que van a venir mejores cosas, muchos mejores cosas van a venir. Y quizás yo, siempre yo lo digo en mi casa a mis hijos, que cuando yo ya no esté en este mundo y ellos todavía estén, quizás ya ellos vayan a tener una mejor tecnología, de tener un carro automático que solamente lo configura dónde quieren ir y el carro automáticamente lo lleva. Y que en otros países ya existe ese tipo de vehículos. ¿Sí? Entonces, la tecnología informática, la tecnología computacional está avanzando a pasos gigantescos, ¿sí? Cada día se descubre algo nuevo. Cada minuto están ya creando algo diferente. Entonces, yo siempre lo digo, todos estos científicos locos siempre nos están creando algo mejor. Nos están actualizando para algo mejor. El computador en la vida diaria. ¿Qué nos facilita el computador en la vida diaria? La comunicación, ¿sí? Básicamente, ahorita en la vida diaria, el computador nos facilita es la comunicación entre amigos, entre familiares. ¿Por medio de qué? Por medio del famoso Internet. Porque si uno no tiene Internet, no se puede comunicar de una forma rápida con un amigo, con un vecino, con un familiar que se encuentra en otro país, ¿verdad? Pero ahorita con la tecnología, con el Internet, usted por medio del celular ya puede hacer una videollamada y se conecta con su familiar que está en España, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, etcétera, ¿verdad? Entonces, el computador en nuestra vida diaria nos facilita básicamente en la comunicación y que la computadora como herramienta en Internet resulta muy útil.
Nosotros la computadora la utilizamos ¿para qué? Para buscar información, para buscar cualquier cosa, como lo dice el contenido, algo que querramos saber, ¿verdad? Usted le dice al Google, yo siempre digo, el Google es el mejor profesor del mundo, porque usted le pregunta cualquier cosa y él le responde. Entonces, usted escribe en Google, qué sé yo, cómo se fríe un huevo, y el Google le dice cómo se fríe el huevo, ¿verdad? Que usted le pregunta a Google cómo llegar a Quito y le da la dirección exacta de cómo hacerlo. Que usted le pregunta al Google sobre informática y le muestra un sinnúmero de páginas, ¿sí? Para que usted pueda aprender más. Entonces, básicamente el computador en nuestra vida diaria nos facilita la comunicación. ¿A través de quién? A través de este señor, el famoso Internet. Estamos. Y si ustedes observan la imagen, miren que está el mundo y están personas, pues, simulando unas personas conectadas en un computador, ¿verdad? Entonces, la computadora ha sido eh, un componente principal y sigue siendo un descubrimiento que sorprende y beneficia en gran medida al desarrollo humano. ¿Por qué? Porque le permite estudiar con mayor profundidad diversas disciplinas y crear nuevos conocimientos. Estos conocimientos que parecerían imposibles de concebir se han convertido en una realidad notablemente satisfactoria para nosotros, para los humanos. La computadora no solo permite al estudiante el acceso a un cúmulo de información, sino que le ofrece la oportunidad también de apoderarse de esa información. Cuando yo digo que le permite de apoderarse de esa información, es porque busca en la web una información, la encuentra, la descarga y ya la hace suya, ya la hace de él. Pero tenemos que también ser muy eh, recíproco, digámoslo así, que si yo voy a presentar un trabajo, imaginémonos, de informática, yo lo encontré en la página de informática.com, pero yo tengo que colocar al final de mi trabajo la, la webgrafía o la bibliografía de dónde obtuve esa información. Entonces yo tengo que colocar fuente de investigación, dos puntos, eh, informática.com o www.informática.com, ¿sí? Para reconocer el trabajo de la persona que publicó esa información en la web. Entonces tenemos que ser también nosotros de esa manera, ¿sí? Recíproco con la persona que publicó. Entonces, cuando ustedes vayan a presentar un trabajo de investigación, sea en la computadora, sea a mano, ¿sí? O sea en una exposición, ustedes siempre coloquen de dónde, ¿sí? De dónde obtuvieron esa información. En resumen, tenemos que en la primera generación, ¿qué fue lo que surgió en la primera generación? Los tubos al vacío, ¿verdad? Esa fue la primera generación que salió de computadores. En la segunda generación, ¿qué surge en la segunda generación? ¿Qué componente fue el principal en la segunda generación? ¿Quién me lo dice? Los transistores, doctor, ingeniero, Muy perdón. bien, correcto. No se preocupe. Se me dice doctor, abogado, ingeniero, arquitecto, yo, eso no hay problema para mí. Y es que como siempre solo hemos tenido clases con el doctor Reinier, o sea, el único varón, digamos, creo que por eso es mi equivocación. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Usted, el título a mí no me hace. Eso sí yo lo tengo bien en claro. Tranquilo nomás. Bien, correcto, los transistores. En la tercera generación de computadores, Gemita, ¿qué salió en la tercera generación de computadores? ¿Cuál fue el componente principal? Ver, le di.
No me acuerdo. No se acuerda. Azucena, ¿le puede ayudar a su Por compañera? circuitos integradores. Correcto, los circuitos integrados. Muy bien. En la cuarta generación de computadoras, ¿qué surgió? ¿Cuál fue el componente principal? Marjorie. El microprocesador o chip. Correcto, muy bien, Marjorie. En la quinta generación, ¿cuál fue el componente principal en esa generación? Cualquiera, doctor. Sí, dígalo nomás, no hay problema. Aquí surge la PC, teclado, monitor, Correcto, mouse y el CPU. correcto, muy bien, Marjorie, muy bien, correctísimo. Bien, entonces miren, esa ha sido, ¿sí? Esa ha sido la historia básicamente de lo que fue la creación del computador. Desde su primera generación, que eran de tamaños bien grandes, ¿verdad? Hasta lo que ahora nosotros ya conocemos como una lacto o como una PC de escritorio, ¿sí? En la sexta generación, básicamente se actualizaron los computadores, se actualizaron los programas, los software, ¿sí? Y ya de allí en adelante ya no ha habido más generaciones, solamente actualización de todo lo que tiene que ver con computadoras. ¿Estamos claros? Sí, claro. Listo. Entonces, miren lo que yo le decía no hace mucho, ustedes cuando vayan a hacer una exposición o a entregar un trabajo impreso o a mano, siempre coloquen de dónde obtuvieron la información. ¿Sí? Entonces yo aquí, toda la información que busqué para preparar esta clase, aquí están colocados los links. ¿Sí? Y luego he realizado un glosario de términos. ¿Qué es un glosario de términos? Son palabras o terminologías que me llamaron más la atención, por ejemplo, en toda la clase, en todo lo que yo investigué. Generaciones de computadoras, tubos al vacío, transistores, circuitos integrados, microprocesador, ¿sí? Y realicé un glosario de términos. Estamos. Este glosario de términos me ayuda para yo ir haciendo como especie de un diccionario, se podría decir. La palabra, ¿sí? Y luego, ¿qué significa o qué es? Una definición, algo muy concreto, muy pequeño. Y así yo ya voy creando mi propio glosario, mi propio diccionario de términos que me van a servir para una futura evaluación, ¿sí? O algún trabajo que yo tenga que hacer. Bien, en conclusión, podemos decir que el computador empezó a evolucionar en la década de los 40, donde grandes científicos, matemáticos, físicos, programadores dieron y evolucionaron al computador de hoy en día, lo que nos permite en el día de hoy procesar grandes cantidades de información y realizar millones de cálculos en pocos segundos. Eso es lo que nos permite el computador de hoy en día. Cálculos en pocos segundos, resultados en pocos segundos. ¿Sí? Bien, ¿estamos claros? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta con respecto a la clase? ¿No hay preguntas? Marjorie, Azucena, Emita. Ingeniero, no. Para la clase, bueno, a mí todo quedó claro, pero yo sí tengo otras preguntas acerca de otras cosas. Ok, listo. Déjeme salir de acá. Entonces, hasta aquí culminamos la clase de hoy día.